bienvenidos a la clase 2 de competencias lectoras. El tema del día de hoy va a ser tema e idea principal. Y el objetivo de la clase va a ser sintetizar la información de un escrito y relacionar información contenida en diferentes párrafos. La nueva prueba de selección a la universidad denominada competencias lectoras está centrada en la habilidad de comprensión que el estudiante va a desarrollar de séptimo básico a cuarto año medio. Por lo tanto, la primera habilidad que conoceremos en esta sesión va a ser la de relacionar e interpretar, pero a través de la subhabilidad de sintetizar. ¿Qué vamos a entender por sintetizar? Sintetizar es determinar la idea o ideas centrales de un texto o un fragmento para elaborar una reformulación del contenido original. Esta nueva evaluación nos preguntará estas habilidades de dos maneras. Primero, a través del tema, donde nos referimos al texto completo, y en segundo lugar, a la idea principal, donde hablamos de párrafos en específico. De acuerdo al tema, se va a dividir en las 3 T. Primero, tema, tesis y título. En cambio, la idea principal, vamos a encontrar preguntas donde se va a referir a idea principal, idea central, idea fundamental, sintetizar y relacionar entre párrafos. No debemos olvidar que cuando se nos pregunta por tema, debemos de inmediato relacionarlos al texto. En cambio, cuando hablamos de idea principal, vamos a referirnos a un párrafo en específico. Vamos con tema. Este es un texto del modelo DEMRE del año 2019, donde la pregunta indica: pregunta número 32 del modelo DEMRE del año 2019, del texto El empleado de correos. Esta pregunta nos señala: otro título adecuado para el relato leído es, opción A, la obsesión de un empleado de correos, opción B, la causa de fastidio laboral en la vida de un empleado, opción C, la misteriosa actividad nocturna de un empleado público, D, la influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos, y E, la ansiedad de un empleado de correos frente a un actuar prohibido. Veamos cómo se resuelve paso a paso. Dentro de las estrategias de comprensión lectora, primero debemos identificar el tipo de pregunta, es decir, la pregunta número 32, donde se indica otro título adecuado. De inmediato sabemos que nos referimos al tema. Segunda estrategia, aplico la estrategia de resolución de la pregunta del texto. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Vamos a enfocarnos en párrafos en específico. En primer lugar, en el primer párrafo donde se nos va a introducir el tema y se nos va a sintetizar de qué se va a hablar. En este caso dice: en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correos, el empleado no había recibido una sola queja. Nos va a introducir a lo que hablamos. Y también debemos leer el cuarto párrafo y final, porque aquí se sintetiza lo que ya se dijo. Y se dice: se las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja las cartas sobre la mesa, las abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. Por último, vamos a mirar el título de nuestro texto, que dice El empleado de correos. Con esto nosotros podemos hacer una idea de qué quiere decir. Siempre que te encuentres a la pregunta de tema, debes primero leer el primer párrafo, como ya dijimos, desde donde empieza hasta el primer punto seguido, y también debes leer el último párrafo, desde el último punto seguido hasta el punto final, porque va a sintetizar la información. Además de el título, porque nos va a entregar información de qué es lo que se está hablando. Vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio anterior. Si leemos la primera sesión del texto, en 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correos, el empleado no había recibido una sola queja. Podemos ver de que se habla de una oficina de correos
y de un empleado, pero no cualquier empleado, sino un empleado de correos. Además, si leemos el título, podemos recalcar esta misma información que ya se señaló. Por lo tanto, podemos descartar la opción B, C y D. ¿Por qué? Porque la B dice la causa de fastidio laboral en la vida de un empleado. La C, la misteriosa actividad nocturna de un empleado público. Y la D, la influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos. Estas tres no podrían ser, ¿por qué? Porque se está hablando de cosas que no se señalan en el texto. En cambio, la opción A habla de un empleado de correos y una obsesión que se puede determinar a lo largo del texto. Y la B, la ansiedad de un empleado de correos frente a un actuar prohibido. ¿Cuál sería el actuar prohibido? Ir leyendo las cartas una a una. Si leemos la segunda sección del texto, que sería el párrafo final, vamos a encontrarnos con que dice: la abre con ansiedad y cada noche desde las 9 hasta el amanecer la responde una a una. Es decir, se encuentra obsesionado. Este tipo de conducta se puede determinar a través de una obsesión. Por lo tanto, la respuesta sería la obsesión de un empleado de correos. No puede ser la ansiedad, porque la ansiedad es algo que se da temporalmente. Pero al hablar de que la abre cada noche, se puede establecer que es algo que hace a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hablamos de una obsesión. Esa sería la forma de responder la pregunta. Ahora vamos con una pregunta de idea principal. Aquí tenemos el texto llamado La Biblioteca Universal de Voltaire a Google. ¿Está bien? Y vamos a analizar la pregunta número 38 del modelo, la que dice: ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el contenido del primer párrafo? Tenemos la opción A, que dice: el acuerdo de digitalizar millones de obras ha sido difícil de concretar debido a las opciones de diversos intereses. La opción B: al igual que hace 2 siglos, los escritores se oponen a que sus colecciones se masifiquen. Y opción C: Google ha logrado masificar una gran cantidad de colecciones, sin embargo, los lectores no han valorado este proyecto. La D dice: tanto la República de las Letras como Google han sido intentos fallidos por popularizar la cultura literaria. Y por último, la E, que indica: los intereses económicos se han superpuesto a la acción educativa de autores y editores. ¿Cómo lo vamos a resolver en el paso a paso? Primero, vamos a identificar el tipo de pregunta, que dice: ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el contenido del primer párrafo? Para hacerlo, vamos a ver el párrafo número 1 y vamos a sintetizarlo a través de una estrategia que va a ser leer desde el inicio hasta el primer punto seguido y desde el último punto seguido hasta el último punto aparte del párrafo. Párrafo 1, desde el inicio hasta el primer punto seguido, como pueden ver, y el final del mismo párrafo, donde está el último punto seguido hasta el punto final. Siempre que te encuentres con la idea principal, debes leer desde el primer párrafo solicitado hasta el punto seguido, como ya dije, y desde el último punto seguido hasta el punto final del mismo párrafo. Dada la estrategia anterior, la respuesta correcta sería la letra A. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos leyendo las alternativas, se puede establecer que las alternativas B, C, D y E presentan elementos que no se van a dar dentro de estos fragmentos del párrafo que ya indicamos, la primera parte y la segunda parte. Por ejemplo, en ningún lado se menciona que los escritores se oponen a que sus colecciones se masifiquen. Tampoco se indica que los lectores no valoren este proyecto, y mucho menos no habla de la popularizar la cultura literaria. Por lo tanto, lo único que se puede determinar, que se indica en el texto, es que el acuerdo de digitalizar millones de obras ha sido difícil de concretar. Sí lo indica debido a la oposición de diversos intereses, como podemos ver en el último párrafo, en el último punto, donde indica que trabado por las restricciones sociales y los intereses económicos. Eso
ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en clase durante esta semana. Muchos abrazos a todos, que estén bien. Chao. Bienvenidos queridas y queridos estudiantes. Hoy tenemos una nueva clase en tu PREU virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. En esta clase de competencias lectoras conocerás el vocabulario contextual, pero con la temática con explicación. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? ¿Qué es lo que hoy día vamos a aprender? Vamos a sustituir unidades léxicas en fragmentos o textos respetando el contexto en el que se encuentra o en el que se desarrolla cada unidad. Como ya habíamos conversado en la sesión anterior, tenemos esta nueva prueba que es la prueba de comprensión lectoras, que mide habilidades, contenidos a desarrollar en el currículum educativo desde séptimo a cuarto de enseñanza media. Hoy día conoceremos la segunda habilidad, que es la habilidad de relacionar e interpretar. Esta habilidad de relacionar e interpretar, que estaba presente en la PSU anterior y que también está presente en esta prueba de competencias lectoras, señala que los lectoras y lectores demuestran comprensión del texto otorgándole un sentido a las relaciones entre diferentes partes de un texto. Los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. Esta es la definición que nos da el DEMRE en nuestra nueva prueba de transición para el año 2020. ¿Qué es lo que el DEMRE nos dice en relación a este tipo de pregunta? El DEMRE nos dice que en el área de vocabulario contextual entrarán una cantidad de 13 preguntas. No especifica si de estas 13 preguntas van a ser algunas con el vocabulario nuevo o otras con el vocabulario antiguo. El DEMRE aún no toma la decisión. Es por eso que en esta sección conoceremos este vocabulario nuevo con temática explicativa y en la próxima conoceremos el vocabulario antiguo sin temática de explicación. Debemos recordar, chicos, que en la PSU del año 2019 y desde el año 2017 que se dio a conocer este nuevo ítem de vocabulario con explicación, en todas las versiones de esta prueba han habido un mínimo de 10 preguntas relacionadas con este nuevo tipo de vocabulario. De ahí radica su importancia para esta prueba de competencias lectoras. Y vamos a lo importante. ¿Cómo resolvemos este nuevo ejercicio? Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es la macrounidad, que sería el texto. Este texto, en este caso, es un texto del modelo DEMRE del año 2017, que es el texto La foto de Enrique Anderson Imbert. ¿Cuál es la estrategia de resolución o el paso a paso? Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos el texto, que es una unidad temática demasiado grande. Para ver vocabulario contextual no es necesario que nos centremos o nos enfoquemos en el texto completo, sino solamente en el párrafo en específico. En este caso, la pregunta de vocabulario, que era la palabra marcada rareza, se encontraba dentro del párrafo 4. Entonces es ahí donde yo, como estudiante, tengo que centrar mi atención. Y aún más específico, de que ya me centré del texto pasé al párrafo donde estaba la pregunta, yo tengo que delimitar aún más mi estrategia viendo la técnica que es el punto a punto. ¿Y de qué se trata? Tengo que ver los puntos seguidos o los puntos apartes o puntos finales que rodean la palabra. Y este se determina mi contexto. No me sirve lo que dice más arriba del párrafo, ni lo que dice más abajo. Solamente el contexto del punto a punto. Vamos
a aplicar, ¿no es cierto?, la estrategia de resolución. Ya sabemos que tenemos que leer solamente en mi punto a punto, que ese va a ser, ¿no es cierto?, en donde yo voy a encontrar este significado de la palabra. Pero tenemos que también conocer cómo el DEMRE construyó estos ejercicios. Cuando yo leo y me enfrento a este ejercicio del modelo DEMRE en su pregunta número 32, yo leo, ¿no es cierto?, estas 5 alternativas. Y de estas 5 alternativas yo las puedo subdividir o apreciar de la siguiente forma. Lo primero que yo tengo, queridos estudiantes, es la palabra destacada. Curiosidad, admiración, desconcierto, inseguridad, escepticismo. Eso es lo primero que yo veo en este tipo de vocabulario, que es igual que el vocabulario antiguo. Pero en esta además tenemos una explicación. Esta explicación, chiquillos, aparte de la palabra destacada, tenemos un conector explicativo que es el conector ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, en las 5 alternativas, pegadita al ladito de la palabra destacada, tenemos este conector. Se da exactamente igual en todos los ejercicios. ¿Por qué hablamos de un conector explicativo y no necesariamente de un por qué? Dada la siguiente información. Hay manuales PCU que ponen un por qué, un si es que, un no es que. Es decir, cualquier tipo de conector explicativo. Pero la PCU, desde el año 2017, que trajo este nuevo ítem, siempre ha puesto el conector por qué. Así que esperamos que también sea así en esta nueva prueba de transición. Luego del conector explicativo, tenemos al sujeto de la oración. El sujeto de la oración no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser una cosa, un sentimiento o un estado de ánimo. En este caso, el sujeto de la oración es el personaje. Y si se van dando cuenta, ¿no es cierto?, la información se está dando en bloque. El bloque 1, palabra destacada, bloque 2, el por qué, que sería nuestro conector explicativo, y el bloque 3, que sería el sujeto de la oración, en este caso es el personaje. En el cuarto bloque tenemos el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción que realiza el personaje o la acción que el personaje recibe. En este caso tenemos los verbos. En la alternativa A, se asombró. En la alternativa B, se fascinó. En la C, se inquietó. En la D, dudó. Y en la E, desconfió. Luego del verbo, lo que tenemos, y aquí es donde ocurre la magia dentro de la prueba de transición, tenemos el significado de la palabra en contexto. O sea, queridos estudiantes, ustedes nunca más en la vida van a tener que sufrir de por qué no saben el significado de la palabra destacada, sino que el mismo texto se las va a dar. ¿Qué significa curiosidad? Para este texto, curiosidad es algo inusual que sucedía en la fotografía. ¿Qué significa admiración? Cambios que percibía la fotografía. ¿Qué significa desconcierto? Algo extraño que ocurría en la fotografía. ¿Qué significa inseguridad? Que algo que está ocurriendo con la mancha de la fotografía. ¿Y qué es escepticismo? Algo que se creía que estaba ocurriendo en la fotografía. Entonces, no es necesario que yo, como en el vocabulario antiguo, conozca el significado de la palabra, sino que el contexto me lo va a dar. Pero no me va a dar un significado según lo que yo piense que significa la palabra según el diccionario, sino según el significado que el enunciado, en este caso la pregunta y los distractores, me quieren enunciar. Entonces, chicos, a diferencia del vocabulario antiguo que vamos a visualizar en la próxima sesión, en este vocabulario no importa el conocimiento de mundo que tenga el estudiante, sino que sepa analizar bien el desglose dentro de los ejercicios.
Ahora, conociendo el desglose, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el análisis del contexto y vamos a ver cómo hacemos un descarte a uno de los distractores. Nuestro contexto decía: el sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Entonces acá, ¿no es cierto?, tenemos nuestro ejercicio demarcado con cada uno de los colores, ¿no es cierto?, que habíamos dado la explicación, palabra en rojo, tenemos en celeste el conector explicativo, en verde tenemos al sujeto, en morado tenemos al verbo y en rosado tenemos la explicación. ¿Qué es lo que nos decía el contexto que se lo enunciamos en negrita? El sentimiento de rareza se convirtió en miedo. Cuando yo siento miedo, ¿a mí me gusta sentir miedo? A la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Y según el diccionario, el miedo es algo que las personas evitan. Entonces, descartamos de inmediato la alternativa B, que dice que el verbo dice que le fascinó. Es imposible, ¿no es cierto?, que una persona, según el diccionario, al miedo le guste. Por eso descartamos la primera alternativa, que sería la B. Luego, descartamos la alternativa D y la alternativa E. ¿Por qué? Porque en ambas se habla de que algo se dudó o de que alguien desconfió. ¿Y qué me decía mi contexto? Que el sujeto de la oración, el personaje, comprobó que la fotografía vivía. Es decir, si yo compruebo algo, tengo una seguridad de que eso sucedió. Y eso se contradice con una duda o con una desconfianza. Entonces, otra vez, al igual que en la alternativa B, yo solamente mediante el verbo de la oración hago el descarte. Quedándome 3 alternativas descartadas, vamos a la sección final. La siguiente alternativa a descartar es la alternativa A, ya que dice que el personaje se asombró con lo inusual que sucedía con la fotografía. Y cuando es un asombro, según el diccionario, un asombro es algo totalmente momentáneo y espontáneo. Y en la alternativa C habla de algo que inquietó. Y cuando algo te inquieta es porque es un sentimiento que perdura en la persona. ¿Y qué nos decía el contexto? Que este sentimiento se convirtió, este sentimiento avanzó. Si el sentimiento avanzó, no puede haber sido un mero asombro, sino que es un desconcierto. Y por eso la alternativa correcta es la alternativa C. Entonces, queridos estudiantes, para ir sintetizando, ¿en qué es lo que tengo que centrarme yo? Principalmente en los verbos que se enuncian en cada uno de los ejercicios y en los significados de las palabras que se anuncian en los ejercicios. Porque entre el verbo y el significado yo siempre voy a encontrar mi alternativa correcta. Y recuerda que no es necesario el conocimiento más allá del diccionario, porque tu mismo ejercicio te va a dar lo que significa la palabra destacada. Muchas gracias, queridos estudiantes, así que nos vemos en la próxima clase. Queridas y queridos estudiantes, esto fue todo. Les recordamos, ¿no es cierto?, conectarse a sus clases vía plataforma Meet y además descargar sus guías desde el Classroom. Estaremos con sus profesores esperándolos para ejercitarnos. Que estén muy bien.